Hoy Jesús en su palabra nos invita a reconocer la misericordia de Dios, que no le importa tanto nuestros errores del pasado, sino el que asumamos en nuestra actualidad las actitudes mismas de Cristo Jesús para tomar como prioridad la voluntad del Padre en nuestra vida. Amar como Jesús amó, soñar como Jesús soñó, pensar como Jesús pensó, vivir como vivió Jesús. Con el salmista podemos nosotros pedirle al Señor con mucha confianza y abandonarnos en su misericordia, diciéndole que no se recuerde de nuestros tantos errores de la juventud, porque vamos aprendiendo las cosas a fuerza de ensayo y error, y muchas veces lo que parece bueno nos va defraudando con el devenir del tiempo, y es con ese experimentar en la vida que vamos descubriendo qué cosas que hemos hecho no nos hicieron bien y no hicieron bien a otras personas, y por eso necesitamos abandonarnos en su misericordia y decirle a Él que no nos trate según nuestros errores, sino que nos trate con compasión, con misericordia. Y el profeta nos recordará que la misericordia de Dios es tan grande que lo que le importa es que asumamos un futuro desde su amor, que aprendamos de nuestros errores, que si bien nos hemos equivocado, podemos siempre tener chance mientras haya aire en nuestros pulmones, mientras Él nos regala algo de vida, para recapacitar, para optar por la vida y así alcanzar la salvación. Pero también nos dice que podemos haber sido monaguillos en la infancia, haber hecho mucho bien como animadores, catequistas, haber sido personas espléndidas en la caridad, pero torcimos al final nuestro destino y empezamos a dejarnos dominar por el dinero, dejar dominar por la soberbia y por muchos otros sentimientos y actitudes lejanos a Dios, y todo el bien que hicimos ha sido perdido, porque lo importante no es las cosas que hacemos, sino el sentido que le damos a nuestra vida, que lo importante es que caminemos hacia la voluntad de Dios, cosa que va a remarcar el mismo Jesús en el Evangelio, que dice: este hijo que le ofreció ir a donde el Padre quería, y bueno, él se pudo emocionar y al final se desalentó en el camino, nunca llegó. Y aquel otro que en un primer momento se negó y se quejó, dijo que no lo iba a hacer, y al final cumplió la voluntad del Padre, dice él que más valioso fue el que, aunque se haya negado al momento de la propuesta, cumplió, hizo la voluntad del Padre. Y así precisamente en esa lógica Dios trabaja con nosotros. Lo importante no es ver y pensar que cuando niños, cuando jóvenes cumplimos, le pagamos a Dios una cuota de servicio, de atenciones, o en algún momento pues hacemos algunas cosas buenas y pues ya tenemos pagada la cuota y con eso estamos salvados, sino que lo importante es cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Lo importante es caminar, es el sentido que le damos a nuestra existencia. Por eso escuchamos en San Pablo que pide que tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús, con las mismas actitudes de Cristo Jesús, y señala ahí la humildad y la servicialidad propia de Jesús. Dice también que así como Él, siendo Dios, abandonó sus prerrogativas de Dios y no quiso que lo tratáramos como un Dios, sino que se hizo servidor de todos, así nosotros tenemos que hacernos servidores de nuestros hermanos. Entonces, asumiendo para nosotros los sentimientos de Cristo Jesús, las actitudes de Cristo Jesús, eso nos lleva a cumplir la voluntad del Padre, eso nos lleva a acercarnos a Dios. Pues que la vida de cada uno de nosotros, el Espíritu de Dios, nos ayude a ser humildes y serviciales, a poner la prioridad en la voluntad de Dios en nuestra existencia, a no defraudarnos de nuestros muchos errores y estar confiados que siempre es el momento oportuno para cambiar, para darnos una oportunidad de salvación en nuestra historia, y apostar por el amor, apostar por hacer las cosas bien y comprender que mientras tengamos aire en los pulmones es señal de que Dios nos está dando un tiempo, una oportunidad para alcanzar la salvación. Que confiados en el Espíritu de Dios, llenos de esta bendición de su Espíritu, podamos
asumir para nosotros las actitudes de Cristo Jesús, colaborar con el reino de Dios y alcanzar nuestra felicidad. Que Dios los bendiga. Amar como Jesús amó, soñar como Jesús soñó, pensar como Jesús pensó, vivir como vivió Jesús, sentir lo que Jesús sentía, sonreír como Jesús sonreía. Y al llegar el fin del día, sé que dormiría mucho más feliz.